Vale. Bueno, pues nos quedamos ayer, estábamos, bueno, habíamos visto lo último, lo de la circulación de los peatones, por dónde tenían que circular, qué tenían que hacer sobre todo, que era lo que más preguntaban, si había poca visibilidad, ¿vale? Eso sí es importante que lo recordemos, que es muy importante y más que nada porque alguna cosita nos suelen preguntar. Cuando va una persona sola, pues dice objeto luminoso o reflectante que sea visible a 150 metros y cuando es un grupo de personas, pues además de eso, pues ahí sí que llevarán luces hacia adelante de color amarillo o blanco y hacia atrás de color rojo, ¿vale? Es un poco lo que dijimos ayer para que lo recordéis. Bueno, sobre la circulación de animales, pues a ver, casi lo mismo, ¿no? ¿Vale? No exactamente igual, pero bueno, pues como digo, es muy parecido. Lo de circular, los animales, bueno, pues tienen que circular, como dice ahí, por las vías pecuarias, que son los caminos, ¿de acuerdo? Conducidos, dice, por una persona mayor de 18 años. Eso también recordarlo, que también lo pueden preguntar, porque esa persona mayor de 18 años, recordéis que dijimos ayer, o antes de ayer, que tenía consideración de conductor, ¿vale? Y si los animales provocan un accidente, pues el responsable es esa persona, ¿de acuerdo? Entonces, como digo, eso es importante saberlo. Lo de por qué lado tienen que circular cuando no hay vía pecuaria, es decir, cuando tienen que circular por una carretera, bueno, pues por el lado derecho. Y prácticamente como si fuesen un vehículo, por el lado derecho, sin invadir nunca el sentido contrario. ¿De acuerdo? Pues tendrán que ir controlando ahí para que no se metan. Insisto, os resumo todo lo que pueda. Bueno, y a la hora de cruzar, bueno, pues a la hora de cruzar los animales la calzada, bueno, pues tienen lo que se llama las cañadas. Entonces, fijaros que en este caso tenemos la señal de animales domésticos, esta señalita que tenemos aquí, y debajo tenemos el panel de cañada. Bueno, pues ese panel que pone cañada es el que va a determinar si el animal tiene o no prioridad. Recordar que en el caso de los animales domésticos van siempre o tienen que ir siempre acompañados de una persona. Entonces, como os digo siempre, esto no es para que la vaca sepa si puede o no puede cruzar. Esto, lógicamente, pues es para que la persona que va con ese animal, pues sepa si tiene o no tiene preferencia. ¿Pone cañada? Tienen preferencia. ¿No pone cañada? Imaginaos que está la señal sola. Bueno, pues en ese caso simplemente me avisa del peligro que me puedo encontrar algún animal doméstico en la calzada, pero no tendrían prioridad, ¿vale? Simplemente esa es la diferencia. Las prohibiciones, prácticamente igual que los peatones en autopista y en autovía, totalmente prohibido, ¿de acuerdo? Ni animales, ni vehículos de tracción animal, ni animales de montura, absolutamente nada, ¿vale? Y finalmente lo de la visibilidad, que esto es lo que os decía, que es pues, prácticamente igual que en el caso de los peatones, bueno, pues la persona que vaya acompañando a ese animal o animales, pues ya lo veis ahí en la imagen, llevará ese elemento reflectante o luminoso y en este caso igual, si van dos personas, bueno, pues lo de las luces igual, en la parte delantera blanco amarillo y en la parte trasera, aunque aquí no se ve, pues tendría que ser de color rojo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues esto, como digo, no creo que nos pregunten mucho hoy en día, pero bueno, que sepáis que es así. En cuanto a que sean visibles, pues es prácticamente igual que los peatones, ¿vale? Bueno, como digo, he resumido mucho por no daros mucho el tostón con esto, que es algo que no preguntan demasiado, ¿vale? Ahora bien, llegamos ahora a dos apartados, que es el apartado de la velocidad y de la prioridad, que de estos preguntan, lógicamente, pero es muy importante que los conozcáis porque cuando nosotros hagamos el examen práctico tenemos que saber, primero, dependiendo de por qué carretera vaya circulando, a qué velocidad debo ir. Es algo que los examinadores hacen mucho hincapié en ello, de que adaptemos la velocidad a la vía, el tipo de vía, el estado de la carretera, del tráfico y demás. Y luego también que cuando lleguemos a cualquier lugar, pues conozcamos quién tiene preferencia de paso en esa intersección. Igual de malo es que yo no ceda el paso cuando tengo que hacerlo, que me quede detenido cuando tengo preferencia, ¿vale? A efectos de un accidente es peor lo primero, pero a efectos del examen práctico, pues es igual. O sea, como vea que no tienes claro quién tiene preferencia, si pasa él, pasas tú, pasa el otro, pues evidentemente, como digo, nos van a suspender. Tenemos muchas posibilidades de que nos suspendan, ¿vale? Entonces, bueno, pues comenzamos con el primer apartado, que es la velocidad. Y bueno, pues ese cuadro que tenéis ahí de velocidades hoy en día es mucho más sencillo que hace un tiempo.
¿Por qué? Bueno, pues muy sencillo, porque hace unos años, bueno, hace un par de años, eh, había tres tipos de carreteras fuera de poblado. Estaban las autopistas y autovías, estaban las carreteras convencionales, que decíamos de las buenas, ¿vale? Y las de las malas, ¿vale? Entonces había velocidades distintas. Sin embargo, bueno, pues esto último se unificó y fijaros que en este apartadito que tenemos aquí a la izquierda tenemos carreteras convencionales y vías para automóviles, ¿vale? Es decir, las carreteras convencionales, sean como sean, mejores, peores, arcén, sin arcén, doble sentido, un sentido, da igual, porque la velocidad máxima, en el caso de turismos y motocicletas y autobuses y demás, pues veis que es 90, ¿de acuerdo? ¿Qué nos indica esto? Bueno, pues que para un turismo ya no hay una carretera de 100, a no ser que haya alguna señal que lo indique, ¿de acuerdo? Pero si no, pues como veis, la velocidad máxima para un turismo será o 120 o 90, ¿de acuerdo? Como os digo, esta es la duda que nos puede surgir cuando salgo a una carretera el día del examen. Salgo y digo, ¿esto qué es? ¿A qué velocidad me pongo? ¿Voy más rápido? ¿Voy más lento? Porque tampoco nos sirve mucho de referencia al resto de conductores, porque como lo sigamos, pues igual nos pasamos de velocidad. Entonces, bueno, pues simplemente es fijarnos si al entrar en esa vía nueva nos pone la señal de autopista o autovía. Si lo pone, velocidad máxima 120. Si no lo pone, 90. Y ya está. O sea que no tiene mucha más complicación. ¿De acuerdo? Entonces, yo os digo, ¿cómo me aprendo esto? ¿Cómo aprendo a saberme todas las velocidades? Porque de todas me pueden preguntar. Bueno, pues fijaros, me voy a aprender el primer apartado. En la primera columna veis que tenemos turismos sin remolque. Recordad que un turismo con remolque ya no es un turismo, es un conjunto de vehículos, motocicletas, autocaravanas de hasta 3.500 kilogramos y los pick-up. Un pick-up, bueno, pues es, dijimos ayer o antes de ayer, como un vehículo todoterreno, y un vehículo todoterreno pues es como un turismo, por lo tanto la velocidad máxima es la misma. Ahora bien, de este apartado lo más nuevo es lo de la autocaravana. Hace un tiempo, igual 2 años más o menos, la autocaravana estaba en este grupo, ¿vale? Con los autobuses, derivado turismo y demás, y lo han cambiado a este otro grupo, ¿vale? Las autocaravanas de hasta 3.500 kilogramos, ¿vale? Las autocaravanas de más de 3.500 kilogramos las han pasado al último grupo, que las veis aquí, ¿vale? ¿Por qué os digo esto? Bueno, pues porque como no hace mucho que lo han cambiado, pues esa preguntilla nos podría caer, ¿de acuerdo? Entonces, pensar que una autocaravana de hasta 3.500 es como un turismo en cuanto a velocidad, ¿vale? Bueno, entonces ya sabemos que turismos, motocicletas, autocaravanas y los pick-up, que sigue siendo un turismo, bueno, pues tenemos máxima 120 autopista, autovía y en el resto de las carreteras 90, ¿vale? Nos vamos a la segunda columna y tenemos autobús, derivado de turismo y vehículo mixto adaptable. Son vehículos que pueden transportar básicamente personas, autobuses, el derivado de turismo que es parecido a un turismo y el vehículo mixto adaptable que podría transportar personas y mercancías, ¿vale? Entonces, para esos tres vehículos veis que la velocidad máxima en autopista se reduce y pasa a ser 100, pero en el resto de carreteras convencionales, pues la velocidad es la misma que para los turismos. Fijaros que este apartadito es exactamente igual, ¿de acuerdo? Entonces, como siempre os digo, si yo me aprendo este y este, ¿vale? El de los turismos y el de los autobuses, bueno, pues el resto de vehículos que nos quieran preguntar están en el otro apartado. ¿Y qué diferencia de velocidad hay? Pues fijaros, 10 kilómetros por hora. Autobús, velocidad máxima de autopista, 100. El resto de vehículos, 90. Autobús en carretera convencional, 90. El resto de vehículos, 80. Se le quita 10 kilómetros y ya está. Entonces, como digo, no tenemos que aprendernos todo esto, tractor, o sea, camión, tractor, camión, no, no. Si no está en el grupo de los turismos y no está en el grupo del autobús, pues es el resto, le quitamos 10 a este último grupo y ya está. ¿De acuerdo? Esto conviene darle un repasito el día del examen, un poquito antes y demás, para tenerlo más o menos claro, ¿vale? Por si no nos queda demasiado claro. Vale, de aquí tenemos varias cositas que destacar. Este primer apartado, fijaros que en el punto de motocicleta nos pone un 1 y dice, se incluyen los vehículos de 3 ruedas asimilados a las motocicletas de 2 ruedas. Bueno, pues cuando hablamos de las definiciones, si recordáis, el primer día decíamos, hay una especie de motocicleta que no es motocicleta, que es un vehículo de 3 ruedas, porque es una moto, es como una moto que tiene o 2 ruedas delante y una detrás, o una delante y 2 detrás.
Entonces, yo os decía, eso no es una motocicleta, no se considera motocicleta, pero a efectos de velocidad, fijaros que dice, se incluyen los vehículos de 3 ruedas asimilados, es decir, parecidos con la forma y demás de las motocicletas. Entonces, si yo me compro, como decíamos el otro día, una motocicleta de esas que dicen urbanas, de esas que llevan 2 ruedas delante, pues la velocidad máxima es como para el resto de las motocicletas. ¿De acuerdo? Vale, luego el apartado segundo, fijaros que dice automóvil con remolque, es decir, esto incluye a cualquier tipo de automóvil, turismo, camión, furgón, furgoneta, autobús y demás, con un remolque. Y nos dice, sea como sea el remolque. Es decir, si yo voy conduciendo un turismo, un camión, un furgón con un remolque, mi velocidad va a ser exactamente la misma para esos 3 tipos de conjuntos de vehículos. No hay diferencia. Si es remolque, ya sabéis, velocidad máxima 90 y 80, dependiendo de la vía por la que circulemos. Y el apartado tercero, bueno, pues es lo que os he comentado yo, que hoy en día las carreteras convencionales ya da igual que sean más anchas, menos anchos, carriles, arcenes, no sé qué, da igual. Si es carretera convencional, pues la velocidad es exactamente la misma en todas. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bueno, otra cosilla que conviene destacar, y si lo tenéis ahí en el libro, conviene también buscarlo y subrayarlo, bueno, pues nos habla de las vías sin pavimentar, porque es cierto que esto no venía en el libro, en el reglamento sí estaba, pero en el libro no venía, y había gente que decía, ah, pues entonces por un camino, como no pone nada, puedo ir a 200 kilómetros por hora. Bueno, pues ya lo han puesto aquí en la editorial, en el libro, para que nos quede claro, en un camino, una vía sin pavimentar, el límite son 30. ¿De acuerdo? Entonces, eso de me cojo un camino como un loco, pues lógicamente prohibido, ¿vale? Bueno, más o menos hasta aquí lo tenéis todo claro, no hay dudas. Vale, vale, Fran, has pedido permiso para hablar. Podéis hablar cuando queráis, ¿vale? Lo único, conectar el micrófono, porque yo esta pantalla, yo solo tengo aquí en mi casa una pantalla y no lo veo, ¿vale? Entonces, si queréis hablar, os conectáis, oye, Edu, cualquier cosa que queréis decir, me lo decís, ¿vale? Cuéntame, Fran. O ha sido sin querer, a lo mejor ha sido sin querer, le has dado. Vale. Bueno, pues entonces nada. Ya sabéis, si queréis comentar algo, conectar el micrófono y me lo decís, ¿de acuerdo? Vale, entonces no hay dudas, ¿no? Lo llevamos todo bien hasta aquí, de las velocidades. ¿Sí? Perfecto, genial. Vale, pues vamos con el siguiente apartado, que nos habla de las calzadas con separación física, ¿vale? Y aquí es donde os decía yo antes que no hay carreteras de 100 a no ser que haya una señal que nos lo indique. Entonces, fijaros que lo que dice es que en este tipo de vías, dice el titular de la vía podría poner el límite de 100 kilómetros por hora. ¿Qué condición tiene que tener? Pues que tenga, como dice ahí, separación física. Veis que aquí tenemos una especie de mediana, es decir, estos serían 2 carriles para un sentido, 2 para el sentido contrario, no es una autopista, porque si fuese autopista sería 120, y aquí, como dice el titular de la vía, podría poner el límite de, en vez de 90, 100 kilómetros por hora. Pero insisto, tiene que estar la señal. Si yo voy por esta carretera y no está esta señal, el límite serían 90. ¿Vale? Entonces, esa aclaración también conviene saberla, ¿vale? Bueno, luego después tenemos la velocidad de poblado. A ver, bueno, desde el año 2021, que lo pone aquí, anteriormente a esto, la velocidad máxima genérica en poblado eran 50, y ya está, velocidad máxima 50, en calles residenciales, que sería esta señal que tenemos aquí, eran 20 y ya está, ¿vale? Esto ha cambiado y es el cambio más notable de cara, por ejemplo, al examen práctico, que es la velocidad, ¿vale? En poblado había muchos atropellos, muchos accidentes y demás, y bueno, pues lo que se ha hecho es que se ha limitado. Entonces, fijaros, si nosotros tenemos en cualquier calle que os podéis imaginar un solo carril para nuestro sentido, como en este caso, este carril es para nosotros y este es para el sentido contrario, sea como sea la calle, el límite son 30 kilómetros por hora. Tanto si sois de Coslada como si sois de San Fernando, bueno, pues en la inmensa mayoría de las calles de Coslada y en la inmensa mayoría de las calles de San Fernando, el límite va a ser 30, ¿de acuerdo? En Alcalá, pues la inmensa mayoría de las calles pasa exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Esto, pues realmente es una ventaja, porque lógicamente si yo
tengo que hacer el examen como máximo a 30 en las calles urbanas, bueno, pues va a ser más difícil que se me pase algo que si tengo que ir a 50, porque daros cuenta que siempre tenemos que adaptar la velocidad. Entonces, si está despejado, tengo que intentar ir al máximo. En este caso, el máximo son 30, que no es mucha velocidad. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bueno, si tenemos más de un carril o es una travesía, como el caso que tenemos aquí, aquí sí ya sería la velocidad máxima de 50 kilómetros por hora. Esto sería el caso de José Gárate, que es la que sale de Coslada y llega hasta San Fernando, que lo llaman la circunvalación. Bueno, pues esa sería una vía con 2 carriles para cada sentido, y si no pone nada, que en algunos tramos sí pone, pues la velocidad máxima sería 50. Entonces, un solo carril 30, el resto de calles que tengan más de un carril 50, ¿vale? Y luego tenemos las de 20. Y esta pregunta sale mucho. Sobre la señal, que ya la veremos en el tema 3, en el tema de la señalización, bueno, pues esta señal nos indica que es una calle residencial. Se da preferencia a los peatones, los vehículos solamente se pueden estacionar en ciertos lugares y demás. Y, aparte de eso, la velocidad máxima son 20. Pero no solamente en estas calzadas, fijaros lo que dice aquí arriba, plataforma única de calzada y acera. Bueno, pues si conocéis alguna calle, que en San Fernando y en Coslada también hay alguna, como veis aquí, no hay diferencia de nivel entre la calzada y la zona peatonal, están a la misma altura, pues la velocidad máxima en vez de ser 30 sería 20 kilómetros por hora. Sobre esa nos suelen preguntar en el examen. ¿De acuerdo? Así que recordarlo, está al mismo nivel, pues aunque hay separación con los pivotes estos y demás, pues la velocidad máxima son 20. Y por último, en autopista autovía urbana, dentro de una población, la velocidad máxima, como veis ahí, será de 80 kilómetros por hora. Ahora bien, en el caso de las autopistas y autovías urbanas, bueno, pues lo que dice el reglamento es que el titular de la vía podría aumentar esta velocidad de 80, aumentarla hasta el límite máximo, por supuesto, de 120. Entonces, yo siempre os pongo de ejemplo la M30. La M30 es una autopista de Madrid, es una autopista urbana, pero cuando entras en la M30 no pone 80. Hay una señal que pone M30 y una señal de 90. Si el ayuntamiento mañana dice, pues vamos a ponerlo a 110, pues lo pueden poner a 110. A 120, perfectamente. Lo que no podrían hacer, por supuesto, es ponerlo a 130. Eso, lógicamente, estaría prohibido, ¿vale? Bueno, y luego lo de la charlilla esta que nos viene, que tampoco quiero enrollarme mucho con ella, de por qué se ponen estos límites, bueno, pues es muy sencillo. Todo es cuestión de seguridad, ¿vale? En el caso del 120, pues a más velocidad, los accidentes, como decía, suelen ser mortales. En el caso de 90, en las carreteras convencionales, hay una gran diferencia. En las autopistas y autovías dijimos que había 2 calzadas y una mediana. Por lo tanto, una colisión frontal es muy improbable. Sin embargo, en una carretera convencional en las que no hay separación, pues bueno, pues es un accidente que lamentablemente ocurre muchas veces, y generalmente una colisión frontal es uno de los accidentes más peligrosos que podemos tener. De ahí que el límite sea inferior, ¿vale? Y luego lo de la velocidad de poblado, como mucho 50, pues igual es por el tema de los atropellos. Fijaos que dice a 50 por hora la posibilidad de atropellar a una persona y que muera es el 50%, a 80 pues prácticamente es el 100%. Por lo tanto, pues simplemente es por una cuestión de seguridad, ¿vale? Pero esto no creo que os hagan muchas preguntas, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí también todo claro. ¿Dudas? Veo que habéis puesto algo aquí. ¿En dónde puedo ubicar los vídeos de las clases? Todavía no los hemos puesto en ningún sitio, ¿de acuerdo? También os cuento. Yo, bueno, aparte no tengo tiempo, no soy demasiado bueno editando vídeos, y entonces, sobre todo como no tengo tiempo, lo que voy a hacer es que los voy a poner en YouTube, ya os diré el enlace y demás, pero los voy a poner tal cual. Es decir, como los grabo, igual no pongo ni cabecera, pongo ahí el título y ya está, ¿vale? Disculpadme, pero es que tengo tanto lío con tantas cosas que, bueno, pues seguramente no me dé tiempo a hacer esto, ¿de acuerdo? Pero entonces los colgaremos y los pondremos ahí, pues tema o vídeo 1, 2, 3, 4, según los vamos grabando, ¿de acuerdo? Y más adelante, si tengo más tiempo, pues igual los edito un poquillo, ¿vale? Vale, pues no hay más dudas, ¿todo claro? Vale, perfecto. Bueno, pues nos vamos al siguiente apartado, que bueno, pues nos habla de otras velocidades máximas que tenemos que aplicar. De esto os digo un poco lo mismo. No suele haber muchas preguntas, pero bueno, por si acaso lo tenemos que ver. Lo tenéis ahí en el libro también, este mismo cuadro exactamente, pero sobre todo destacar un par de cosillas. Lo primero, esto que tenemos aquí al principio, fijaos que dice, en vías interurbanas
vamos a reducir la velocidad tanto de el transporte escolar como las mercancías peligrosas, ¿vale? Entonces, esto lo que hacemos es que si yo voy por una vía interurbana con un autobús, por ejemplo, hemos dicho velocidad máxima 100 km por hora. Si el autobús hace transporte escolar, pues en vez de 100 son 90, ¿vale? Dependiendo del vehículo, le rebajo esos 10. Casi siempre el transporte escolar, evidentemente, se hace con un autobús, podría ser también con un turismo. Las mercancías peligrosas, ¿con qué se suele hacer? Bueno, pues aquí hay dos opciones, o con un camión o con un vehículo con remolque, ¿vale? Un tráiler, ¿vale? Un vehículo articulado. Entonces, en ese caso, pues la velocidad que corresponda a ese vehículo se le reduce un 10 kilómetros por hora y ya está, ¿vale? Ahora bien, fijaros, en vías urbanas de 2 o más carriles y travesías, es decir, en las que la velocidad máxima sería 50 kilómetros por hora, se les va a reducir a 40, pero fijaros, solo a mercancías peligrosas, ¿vale? Si quisieran ir ahí un poco a pillar, nos podrían decir, oye, si vas con un autobús que hace transporte escolar en poblado, ¿cuál será su velocidad máxima permitida? Bueno, pues da igual que haga transporte escolar que no lo haga, que como veis en poblado, la velocidad máxima del autobús no se reduce, ¿de acuerdo? Sigue siendo 50 o 30, dependiendo de la vía, ¿vale? Bueno, otra que es importante, porque aquí en donde vivimos, pues conocemos todos los autobuses estos de Coslada, de San Fernando y demás, estos verdes. Fijaros que dice que en las carreteras convencionales esos autobuses que pueden transportar personas de pie, que tienes plazas de asiento y plazas de pie, bueno, pues dice que el límite son 80 kilómetros por hora, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues ese pequeño detalle también es importante, aunque no creo que tampoco lo pregunten, ¿vale? Vehículos especiales. Bueno, pues veis que tenemos 3 velocidades. Yo me lo aprendería de esta forma. Norma general, la inmensa mayoría de los vehículos especiales, su velocidad máxima va a ser esta, 40, la mayoría, ¿vale? Luego, los más rápidos, los que son capaces de superar los 60, su velocidad máxima son 70. Y los más lentos, que fijaros, dice, los que no llevan luz de freno, llevan remolque o son motocultores. Un motocultor dijimos que era un vehículo que se conducía a pie o montado en un remolque, muy cutrecillo, por así decirlo, pues su velocidad máxima son 25, ¿vale? Pregunta que nos puede caer, tractor agrícola con remolque. Pues tractor agrícola con remolque lo tenemos aquí, vehículo que arrastra un remolque, velocidad máxima 25, ¿de acuerdo? ¿Vale? Vale, luego después tenemos los vehículos de 3 ruedas y los cuadriciclos, que en este caso, bueno, pues veis que los tenemos aquí los ejemplos y demás, los quad que conocemos y demás, velocidad máxima 70. El cual dijimos que era un vehículo que principalmente era para hacer labores fuera de la carretera y demás, pero bueno, pues podría circular por carretera porque el límite son 70 kilómetros por hora, ¿vale? Y luego, el resto de vehículos, que con esto no me quiero enrollar mucho, bicicletas, ciclomotores de 2 ruedas, de 3 ruedas, de 4 ruedas, vehículos de personas de movilidad reducida, su velocidad máxima son 45. La excepción, como siempre, muy importante, las bicicletas, dice, podrán superar esta velocidad en los tramos que las circunstancias de la vía permiten desarrollar una velocidad superior. Bueno, pues lógicamente, como os comentaba el otro día, esto también es muy subjetivo, ¿no? Porque ¿quién decide si se puede aumentar o no se puede aumentar la velocidad? Lo decide el ciclista, ¿vale? Entonces, si el ciclista se ve seguro para ir por una bajada a 80 kilómetros por hora, pues perfectamente lo puede hacer porque el reglamento se lo autoriza, ¿de acuerdo? De una forma o de otra se lo autoriza, ¿vale? Por lo tanto, bueno, pues las bicicletas pueden aumentar la velocidad, se entiende sin rebasar los límites genéricos, ¿vale? Bueno, y luego vamos a lo de la velocidad anormalmente reducida. Bueno, hemos visto, cuando hemos estado viendo las velocidades, sobre todo este primer apartadito, hemos visto que teníamos las velocidades máximas, pero al lado teníamos una señal de color azul que ya comentamos el otro día que esto significaba, a ver si puedo ponerlo aquí, significaba velocidad mínima, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros que en autopista y autovía, para todos los vehículos la velocidad mínima son 60, es decir, si tú en circunstancias normales, por el motivo que sea, me refiero a circunstancias normales que no sea que hay atasco, que no tienes un accidente, una avería y demás, pero si tú por el motivo que sea, que no sea por eso que os he dicho yo, tenemos que circular o nuestro vehículo no es capaz de alcanzar en llano 60 kilómetros por hora, no podemos circular por esa autopista, ¿de acuerdo? Si es un problema mecánico, dijimos que en el primer desvío teníamos que abandonarlo, ¿vale? Entonces, para todos, la mínima son 60 kilómetros por hora.
Para el resto de carreteras y de vehículos, pues la mitad de la máxima genérica, 90 máximo, 45 mínima y 80 máximo, 40 la mínima. ¿De acuerdo? Entonces, aquí nos explica lo que se considera velocidad anormalmente reducida y es circular por debajo de la mínima, pero aquí viene lo importante, sin causa justificada. Evidentemente, si yo tengo una causa justificada, puedo circular por debajo de esa velocidad. Como decíamos antes, un accidente, una avería, un atasco, en un momento dado que en una subida el camión va cargado y no puedo alcanzar esa velocidad, pero luego en llano sí. Bueno, pues todo eso, como digo, son causas justificadas y en este caso no pasaría absolutamente nada, ¿vale? Ahora bien, nos podrían hacer una pregunta y decirnos, vamos circulando con un turismo en llano a 60 kilómetros por hora. ¿Se considera velocidad anormalmente reducida? Bueno, pues cuidado con esto. Velocidad anormalmente reducida se considera si vamos por debajo de la mínima, la inferior en este caso a 60. Si voy justo a 60, a ver, muy bien no voy demasiado lento, pero realmente, bueno, pues sería correcto, sería legal, por así decirlo. ¿De acuerdo? ¿Vale? Entonces, sería la inferior a 60, sería por lo que nos podrían, por supuesto, sancionar. De cara al examen, lo que decía hace un momento, no vale la mínima, ¿de acuerdo? Yo de cara en el examen tengo que demostrar que sé conducir, que sé manejar el vehículo y demás, y de hecho, si salgo a la autopista, pues tengo que intentar, si se puede, ir a 120, si voy por una carretera convencional, 90, y si estoy en poblado, pues adaptar la velocidad a circunstancias, señales y demás, ¿vale? Entonces, como digo, eso también de cara al examen práctico es fundamental, ¿vale? Y luego lo que decíamos de excepciones, bueno, pues cualquier situación que nos impida ir a más velocidad. Pues, por ejemplo, ahí veis que está la carretera en malas condiciones, con muchos charcos y demás, y llevar un exceso de velocidad pues puede provocar un accidente. En este caso, por lo mismo, en la subida el ciclista no puede ir muy rápido y el vehículo de tracción animal. En estos casos, como digo, estaría totalmente justificado, ¿vale? Y en el siguiente apartado tenemos una cosita que vimos un poquito el otro día cuando hablábamos de esto que estamos diciendo ahora de velocidad anormalmente reducida y os comenté, tenemos que circular por la calzada o por el arcén dependiendo de si vamos circulando por una emergencia a velocidad anormalmente reducida y, ojo, perturbando gravemente la circulación. Dijimos, si perturbamos gravemente la circulación, me voy al arcén. Si no perturbo gravemente la circulación, me quedo en la calzada, que es lo que va a hacer este conductor. Molesta, se va al arcén. Deja de molestar, se vuelve a la calzada, ¿vale? Pero lo que nos dice en esta parte del libro es lo que os comenté, os anticipé, que si esto nos ocurre en autopista o autovía, os dije que teníamos que abandonarla en la primera salida, que es lo que va a hacer este conductor. Es decir, en una carretera convencional podemos seguir circulando hasta el siguiente pueblo, hasta que lleguemos a un taller, hasta una gasolinera. En una autopista o autovía, no, ahí tenemos que abandonarla siempre en la primera salida, ¿vale? Bueno, pues igual, más o menos claro todo. ¿Sí? Perfecto, genial. Vale, pues seguimos con esto de las velocidades y bueno, pues tenemos también lo de las velocidades prevalentes, que es muy sencillo. A ver, dice que lo que hemos visto hasta ahora son lo que se llaman las velocidades máximas genéricas, es decir, lo que dice la norma. Entro en una calle, no pone nada, aplico lo que acabamos de aprender. Entro en una autopista, no pone nada, aplico lo que acabamos de aprender. Lógicamente, si yo me encuentro señales que me digan otra cosa distinta a la norma, de la norma me tengo que olvidar, pero no solamente con la velocidad, con todo, ¿vale? Si yo llego a una intersección y no pone nada, tiene preferencia el de la derecha, pero si pone una señal que diga otra cosa, pues aplico lo que diga la señal. Pues aquí lo mismo, ¿vale? Hace unos años que hacían las preguntas ahí un poquillo ahí para pillar y demás, bueno, pues con una foto parecida a esta, nos podían hacer dos preguntas. Nos preguntaban, en este tipo de vía que se ve en la imagen, ¿cuál es la velocidad máxima para un turismo? Bueno, en este tipo de vía, la velocidad máxima para un turismo son 90, porque es una carretera convencional, ¿vale? Pero con esta fotografía nos decían también, en este tramo de vía, ¿cuál será la velocidad máxima para el turismo que aparece en la imagen? Pues en este caso concreto, la velocidad máxima evidentemente son 60 kilómetros por hora, ¿de acuerdo? Porque prevalece lo que diga la señal frente a la norma, ¿vale? Bueno, luego después también dice las que se pueden poner a los conductores por circunstancias personales o a los vehículos por lo que transportan o por el tipo de vehículo. En estos casos últimos, siempre que
tengamos una limitación especial de velocidad, por el motivo que sea, por el vehículo o por la persona, bueno, pues tienen que llevar un distintivo en la parte trasera, que es esta señal que dice V4, que indica cuál es la velocidad máxima que este conductor no debe rebasar. En este caso que se ve en la imagen, pues seguramente sea porque es un vehículo de mercancías peligrosas. Si veis ahí, esa señal indica que es un vehículo de mercancías peligrosas. De aquí, fijaros en este camión, que luego no hay muchas fotografías, tenemos muchas cositas interesantes. Bueno, sí, interesantes. Esta placa que tenemos aquí, que algunos ya sabrán para qué sirve, es la que nos indica que el vehículo mide más de 12 metros, ¿vale? Lo que tenemos aquí parece que es un camión, pero no es un camión. Fijaros, tiene una placa blanca de matrícula y otra placa de matrícula de color rojo. ¿Qué significa esto? Que es un remolque no ligero, es decir, tenemos delante un conjunto de vehículos. Y estas dos lucecitas que llevan ahí arriba, pues son las luces de gálibo, que las veremos también en ese tema, en el tema correspondiente, que lo que nos indican es que el vehículo mide al menos 1,80 de ancho, ¿vale? Entonces, fijaros con la fotografía la de cosillas que nos podrían preguntar, ¿vale? Y luego, aparte que eso nos van a preguntar, que la mercancía que transporta es inflamable, ¿vale? Pero esto no hace falta que lo sepáis, ¿vale? Ahora bien, vamos, como digo, a lo más importante. Lo más importante cuando estamos conduciendo, y es lo de adecuar la velocidad a las circunstancias, ¿vale? Es decir, yo no puedo, como decíamos el otro día, decir, si en la señal pone 120 voy a 120, en la señal pone 50 voy a 50 y en la señal pone voy a 30 y voy a 30 y está correcto. No, porque la velocidad que tenemos que llevar tiene que depender, aparte de la señalización, pues lógicamente de las condiciones. Entonces, fijaros que dice, tenemos que tener en cuenta condiciones físicas y psíquicas, características de estado de la vía, vehículo y carga, condiciones meteorológicas y, bueno, pues cualquier circunstancia que se da en cada momento. Las circunstancias en tráfico son muy cambiantes, es decir, hoy pasas por una calle y no encuentras nada y en un ratito vuelves a pasar y hay unos niños jugando, un vehículo en doble fila, un ciclista que viene en sentido contrario, un patín eléctrico, es decir, puede cambiar muchísimo. Pues nosotros tenemos que adaptar siempre la velocidad a esa circunstancia, ¿vale? Tenemos que adaptar la velocidad, ¿vale? Entonces, para esto hay un término que es lo de velocidad excesiva, que no debemos confundir con exceso de velocidad. ¿Qué es un exceso de velocidad? Pues circular por encima de los límites. Pone 50 y yo voy a 80. Pues voy en exceso de velocidad. Ahora bien, una velocidad excesiva se puede dar incluso yendo dentro de los límites. El ejemplo que os ponía, voy circulando, está lloviendo un montón, hay un grupo de niños ahí en la carretera, un vehículo que viene en sentido contrario, que se mete en mi carril, y yo digo, pues como la señal pone 50, yo voy a 50. Bueno, pues no llevo un exceso de velocidad, porque es lo que dice la señal, pero por supuesto llevo una velocidad excesiva, no llevo una velocidad adecuada a las circunstancias, ¿vale? Por lo tanto, como digo, no debemos confundir una cosita con la otra, ¿vale? Para esto nos dan unos cuantos casos, veis aquí, que tenemos que circular a velocidad moderada, moderar la velocidad o incluso, en el caso de que sea necesario, llegar a la detención. Yo siempre os digo, bueno, les digo mucho a mis alumnos, mucho, pero muchas veces no me hacen caso, que cuando empezamos a conducir es como que nos cuesta mucho detenernos, tomar la decisión de, uy, por ahí no paso, no lo veo claro, me voy a detener. Intentamos pasar por cualquier sitio sin dudarlo, ¿vale? Esto nos puede llevar, cuando se dan estas circunstancias, a cometer un error de paso muy cerca del espejo retrovisor, casi me doy con el vehículo que viene en sentido contrario y demás, ¿de acuerdo? Entonces, como digo, nosotros en cualquier situación que no lo veamos claro, moderamos la velocidad y si vemos claro que no pasamos, pues nos tenemos que detener completamente, ¿vale? Entonces, ¿qué lugares son los que tenemos que adaptar la velocidad? Me voy a enrollar en un par de ellos solamente porque no quiero meteros tampoco mucho rollo. Y fijaros, dice, donde existan usuarios frágiles. Es decir, con leer esto ya tengo suficiente. Voy a pasar cerca de una persona, de un animal, de un, bueno, iba a decir un niño, es una persona también, pero menos persona. Bueno, pues lógicamente, si yo puedo pasar por una zona donde es previsible que haya personas en la carretera, personas invidentes, personas que están muy cerca de la carretera jugando con un balón. Bueno, pues en cualquier lugar de ese tipo, ¿qué tengo que hacer? Nosotros moderar la velocidad. Entonces yo llego a una zona de colegio y veo que están los padres, las madres llevando a los niños, tal, no sé qué, pues modero la velocidad. Evidentemente, si yo me acerco al colegio a las 3 de la mañana, pues no hay que moderar
A ver, en teoría sí, pero no modelo la velocidad. ¿Por qué? Porque a esa hora no es previsible la presencia de niños. Si nos lo preguntan, pues fijaros lo que dice el reglamento. Dice, al acercarse a mercados, centros docentes o a lugares que sea previsible la presencia de niños. Entonces, la pregunta que van a hacer es, al acercarme a un centro docente, a un colegio, ¿tengo obligación de moderar la velocidad? No os va a venir la respuesta de a las 3 de la mañana, no. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? Pues sí, tengo obligación de moderar la velocidad, ¿vale? El siguiente, cuando nos aproximemos a otros vehículos. Bueno, pues fijaros que este ejemplo es muy bueno. Fijaros que aquí en la imagen tenemos un vehículo inmovilizado en una carretera, está en el arcén, no está ocupando nuestro carril, está en el arcén. Y un vehículo que viene en sentido contrario, ¿vale? Entonces, el 90% de mis alumnos ahí ni levantaría el acelerador, seguirían ahí a la velocidad que van y ya está, y no pasa nada. Bueno, pues como digo, no tenemos que conducir con lo que vemos que está pasando, sino tenemos que prever lo que puede ocurrir, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues en ese vehículo, ¿qué puede pasar? Pues muchas cosas. Que la puerta se abra, que el vehículo eche a andar, que aparezca el conductor cabreado porque se le ha roto el coche y no sé qué, está llamando a la grúa y se mete en la calzada sin mirar. Todo esto con una buenísima visibilidad que estáis viendo. Otras veces se ve mucho peor, ¿vale? Entonces, bueno, pues este conductor tiene que moderar la velocidad porque además para rebasar a ese obstáculo, en circunstancias normales incluso pisaríamos por lo menos un poco el sentido contrario para dejar mayor distancia lateral de seguridad que decíamos ayer. Pero no lo puedo hacer porque viene un vehículo en sentido contrario, ¿vale? Entonces, el ejemplo que nos pone además es que cuando voy a llegar, aparece ahí el conductor de ese vehículo, ¿de acuerdo? Esto a 90 kilómetros por hora, pues vamos, le puedes meter un meneo con el espejo retrovisor que le puedes hacer mucho daño, ¿de acuerdo? Y ha salido hasta aquí. Imaginaos que el motor empieza a arder y se asusta y se mete 2 metros a la calzada. Pues imaginaos lo que puede ocurrir. Entonces, como digo, simplemente es un ejemplo, pero esto os va a pasar en poblado así de veces. El del Amazon que se baja de la furgoneta y no mira, el del que está descargando, el que deja el coche en doble fila y de repente te abre la puerta. Por lo tanto, en esos casos, si me acerco a otros vehículos, tengo que moderar la velocidad, ¿vale? Bueno, con poca adherencia o visibilidad. Bueno, pues ni qué decir tiene. Pavimento deslizante, mala visibilidad por hielo, por nieve, por lluvia, por lo que sea. Pues en ese caso, por supuesto, tenemos que moderar la velocidad. Y esto que estáis viendo aquí, pues es denunciable, ¿vale? Nos pueden denunciar si mojamos algún peatón. Bueno, donde tengamos que ceder el paso, y esta es la otra que os digo que es importante. Siempre que nos aproximemos a un lugar en el cual previsiblemente tengamos que ceder el paso, o sea posible que tengamos que ceder el paso, nosotros tenemos que moderar la velocidad. Va a depender mucho de la visibilidad que haya. Fijaros, aquí en Corla de San Fernando no vais a encontrar un paso para peatones con esta visibilidad, ni mucho menos. Entonces, bueno, pues si yo veo esta visibilidad y ese peatón no está ahí, pues lógicamente modero muy poquito la velocidad. Pero si yo justamente aquí tengo una furgoneta estacionada, pues lógicamente tenemos que pasar con muchísima precaución, moderando mucho más la velocidad, ¿vale? Ahora bien, cuando nos habla de intersecciones sin prioridad, que estén señalizadas, con ceda al paso y demás, bueno, pues fijaros que dice que si tenemos que ceder el paso, están debidamente señalizadas y ojo, y la visibilidad es prácticamente nula, dice, se prohíbe circular a una velocidad de 50 kilómetros por hora. Bueno, vamos a ver. En poblado, ni que decir tiene, porque siempre no podemos superar nunca los 50, ¿vale? Pero fijaros que dice, visibilidad no mala, dice prácticamente nula. Bueno, pues es que yo lo de 50 lo hubiese puesto a 10, porque en una intersección en la que prácticamente no veas nada, 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 y tú tengas que ceder el paso, es que tienes que bajar a primera, asomarte y pasar muy despacito si no quieres clavar el freno, porque vamos, como entres a 50 en una intersección de este tipo, como venga alguno, vamos, te ha reventado el coche segurísimo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues eso dice el reglamento, pero en la práctica iremos muchísimo más despacio. Bueno, cuando nos aproximemos a paso de ciclistas o a estrechamientos, ¿vale? Y luego, lo último que nos dicen aquí, pues es cuando la vía lo exija, es decir, si por cualquier motivo nosotros nos encontramos con algo en la carretera que nos hace ir más despacio, pues evidentemente tenemos que moderar la velocidad. Como dice ahí, curvas, cambio de rasantes, carreteras en malas condiciones, una señal que te dice cuidado que vas a encontrar un peligro por no sé qué, pues todo eso nos tiene que hacer moderar la velocidad, ¿vale? Entonces, como veis, esto pues es bastante sencillo, ¿vale? Bueno, pues aquí está, hasta aquí también todo más o menos claro.
Vale, veo que ha habido una baja por ahí, pero bueno, seguimos ahí aguantando el tironcillo. Muy bien, pues vamos con el siguiente apartado que tenemos. Bueno, ya nos quedan dos que son muy sencillos. Lo de las precauciones para reducir la velocidad. Esta pregunta sale mucho. Entonces, bueno, pues cuando nosotros tenemos que moderar la velocidad, como cuando tenemos que hacer cualquier cosa, tenemos que mirar al espejo, ¿vale? Y a lo mejor alguno de vosotros preguntáis, ¿y para qué voy a mirar al espejo? Si me tengo que detener, pues me detengo y ya está. Pero en muchos casos yo puedo empezar a frenar antes o después, ¿vale? Cuando yo no tengo nadie detrás, pues veo la situación en la que me tengo que detener, puedo a veces soltar el acelerador, que el coche vaya bajando de velocidad poco a poco, el llegar al sitio, cojo, me detengo y ya está. Sin embargo, si la frenada tiene que ser un poco rápida, ¿vale? Y yo veo por el espejo que tengo un conductor muy pegado, bueno, pues ¿qué tengo que hacer? Empezar a frenar antes incluso, para que ese conductor vea que estoy frenando, ya se dé cuenta de por qué estoy frenando y lógicamente él sea capaz de frenar sin colisionar contra nosotros. Por lo tanto, lo del espejo es fundamental. Ni os cuento, por ejemplo, en un semáforo amarillo fijo. En el semáforo amarillo fijo a las autoescuelas es hay que detenerse y el resto de conductores es vamos a pasar corriendo, ¿vale? Entonces, claro, se junta el que frena con el que acelera, pues imaginaos la situación. Por eso el espejo, como digo, es fundamental, ¿vale? Y dice, siempre que sea posible, lo tendremos que advertir o bien con el empleo reiterado de la luz de freno, que sería pisando y soltando el pedal del freno, algunos vehículos cuando clavas el freno ya se hacen intermitentes esas luces, o dice moviendo el brazo alternativamente de arriba abajo. Fijaros en la imagen. Esto casi nadie lo hace ya. Hace años sí, con las motos, se hacía y demás, pero bueno, la gente lo que suele hacer es frenar y ya está. Pero lo suyo es, oye, que estoy frenando brusco porque está pasando, pues como en este caso, por ejemplo, el niño, ¿vale? Entonces, como digo, bueno, pues mucha precaución con esto y os pueden preguntar que cómo tenemos que hacerlo, ¿vale? Y finalmente nos dice lo de las competiciones de velocidad, que bueno, pues esto es bien sencillo. Fijaros aquí el 2 caballos que se pica con el Porsche, un poquillo raro esta competición, pero fijaros que dice que está prohibido realizar competiciones de velocidad en las vías públicas, salvo que la autoridad competente nos dé una autorización correspondiente, acondicione la zona y demás, ¿vale? Es decir, lo de hacer una competición de velocidades no tiene por qué ser quedo con unos colegas para echar una carrera. No. O sea, un pique sería una competición de velocidad. Te picas con uno, tal, no sé qué, conducción temeraria y una de las sanciones más grandes que nos pueden poner, ¿vale? Ahora bien, siempre tenéis que tener en cuenta dos tipos de preguntas que la respuesta es siempre la misma. Siempre que una respuesta nos diga sí con autorización, esa respuesta es correcta. ¿De acuerdo? Depende de lo que nos pregunten, pero si nos dicen, ¿podemos hacer esto? Sí, con autorización. ¿Puedo poner más luces al vehículo de las que trae? Sí, con autorización. ¿Le puedo poner entre ruedas más anchas? Sí, con autorización. Esas respuestas siempre son las correctas, ¿vale? Y luego, otra respuesta que es siempre correcta es la que dice lo que diga el fabricante, ¿vale? Esta os ha salido alguna. ¿Qué aceite hay que ponerle al vehículo en el motor? El que diga el fabricante. ¿Cada cuánto tiempo hay que cambiarle no sé qué? Lo que diga el fabricante. Esas respuestas son siempre las correctas, como os digo, ¿vale? Bueno, y lo último que tenemos aquí, bueno, pues es lo de la marcha ciclista. Fijaros, más de 50 ciclistas se considera una marcha y necesita autorización, ¿de acuerdo? Si somos 50, no. Si somos 51, en ese caso necesitamos autorización. Por eso yo siempre os digo, cuidadito con el más, ¿de acuerdo? Que ese más nos pueden engañar un poco. Hasta 50 no hay autorización, más de 50 sí requiere, ¿vale? Bueno, pues hemos visto lo de la velocidad, parece que hemos cogido un poco más de ritmo. Todo claro, todo bien, no tenéis dudas, ¿sí? Vale, perfecto, genial. Vale, pues nos vamos al siguiente, que es lo que nos queda del tema 1 ya solamente, que es el tema de la prioridad. A ver, de la prioridad, como os he dicho hace un momento, también es muy importante conocerlo, por supuesto, todo, ¿vale? Daros cuenta que cuando os hacen aquí las preguntas, pues suelen ser preguntas como lo que estáis viendo aquí, ¿vale? Pues en esta intersección, ¿quién pasa primero? ¿En qué orden pasan? ¿Quién pasa el último? Pero cuando nosotros vamos conduciendo, bueno, pues eso del orden no nos interesa. Nos interesa cuando pasamos nosotros. Es decir, no te vas a bajar del coche a organizar tú primero, yo luego tal, porque yo he estudiado y tú no tal. Entonces, bueno, pues como digo, tenemos que saber cuándo tenemos que pasar nosotros. Otra cosa es que en algún momento determinado apliquemos la cortesía, es decir, ahí estamos un poquito atascados, viene uno que no tiene prioridad, modero y le dejo pasar. Perfecto, de acuerdo. Pero si, como os decía antes, el examinador ve
que dudamos, paso yo, no pasa el otro, tal, no sé qué, pues evidentemente estás demostrando que no tienes claro este punto, e insisto que es muy importante, ¿vale? Bueno, dice lo de la prioridad, que dice es el derecho que tenemos de pasar antes que otro usuario. Veremos prioridades con peatones, animales, vehículos y demás, ¿vale? Y empezamos con lo de la prioridad en las intersecciones. Lo primero que nos explica es que es una intersección, que bueno, del otro día explicamos un poquito de esto. Dice que cuando dos o más trayectorias se cruzan al mismo nivel, pues a eso se le llama intersección. Y luego tenemos las especiales, como dice ahí, las glorietas partidas, las glorietas, como la que veis en la imagen, y las plazas de circulación giratoria. No vamos a entrar en si es glorieta, no es glorieta y demás, no nos vamos a meter en ese rollo, porque luego al final ya me he dado cuenta que no nos interesa mucho, ¿vale? Y de las intersecciones, bueno, pues tenemos por una parte las señalizadas y por otra parte las que no están señalizadas y sin señalizar. Esto es muy importante. Si yo llego a un lugar, como cuando hablamos de la velocidad, en el que hay señales, aplico lo que digan las señales, ¿vale? Y eso lo dejamos para el segundo tema, que es el de la señalización, donde perdón, veremos más a fondo el stop, el ceda al paso, cómo se hace, cómo no se hace y demás. Eso lo dejamos porque además ahí me enrollo mucho porque me gusta que os quede bien claro, ¿vale? Pero luego tenemos las intersecciones sin señalizar. ¿Qué aplicamos en una intersección sin señalizar? Pues una norma, ¿de acuerdo? No hay señales, pues lo que dice la norma. Me imagino que a esta altura, me imagino que todos, o más o menos todos, conoceréis lo que dice la norma en una intersección sin señalizar. El conductor está obligado a ceder el paso a los vehículos que se aproximen por su derecha, independientemente del vehículo que sea. Olvidaos de bici, no sé qué, no sé cuántos. Teníamos aquí el ejemplo. ¿Quién pasa el primero en esta intersección? La bicicleta. ¿Por qué? ¿Porque es una bicicleta? No, no, porque es una bicicleta no, porque viene por la derecha, porque es un vehículo que viene por la derecha. Si en vez de ser una bicicleta es un vehículo de movilidad personal, un patín eléctrico, tiene preferencia porque viene por la derecha, no porque sea un patín eléctrico, ¿vale? Otra cosa será cuando nos encontremos con un vehículo prioritario, ambulancia, bomberos y demás, en situación de emergencia. Pero en este caso es un camión, es un turismo, no sé qué, da igual, la prioridad se aplica siempre así. Entonces, aquí en esta intersección que no hay señalización, aplicamos precisamente esa regla que estamos viendo. ¿Quién pasa primero? El ciclista. ¿Por qué? Porque viene por la derecha. Cuando pase el ciclista, ¿quién viene por la derecha? El verde cede el paso a su derecha, que es al negro. El negro ya tiene la derecha libre, pasa él y luego finalmente pasa el verde. Por lo tanto, os pongan esto como os lo pongan, un vehículo arriba, otro a un lado, el otro abajo, siempre lo suelen poner dos o tres vehículos. El que tenga libre la derecha es el primero que pasa. El ciclista no tiene nada de su derecha, pasa el primero, luego el negro, como hemos dicho, y luego el verde. ¿De acuerdo? Esto, si tenéis alguna duda, de verdad consultármelo, que os ponga algún ejemplo, algún dibujo, pero si lo tenéis claro, pues pasamos directamente. ¿Lo tenéis claro o queréis que os ponga algún dibujo? Todo claro, ¿no? Vale, perfecto. Qué bien nos viene que no pregunto, ¿eh? Así no tenéis que contestar. Vale, bueno, pues vamos al siguiente apartado, que estamos con lo de las intersecciones con prioridad, perdón, en las intersecciones sin señalizar, pero igual que pasa, como suele pasar en muchos casos, la norma tiene excepciones, ¿de acuerdo? Las excepciones las vamos a aplicar cuando no haya señal. Insisto, cuando hay señal siempre aplicamos lo que diga la señal. Entonces tenemos aquí dos excepciones, bueno, no sé si nos ponen dos o tres, pero son tres realmente. Bueno, pues tenemos este caso, fijaros. Dice, los vehículos que circulen por una vía pavimentada frente a los procedentes de otra sin pavimentar tendrán prioridad, ¿vale? Entonces, en este caso, fijaros, sin mirar la carretera, el vehículo, el Audi este, viene por una calzada y por el lado derecho viene el vehículo amarillo. Si no nos fijamos en el suelo, la preferencia la tendría el vehículo amarillo. ¿Por qué? Porque viene por la derecha. Ahora bien, en este caso, como el vehículo amarillo viene por una vía sin pavimentar, viene por un camino, pues en ese caso tiene preferencia ese vehículo, ¿de acuerdo? El vehículo que viene por la vía asfaltada, ¿de acuerdo? Entonces vais a ver que pasa primero el Audi y después pasa el que viene por el camino, ¿de acuerdo? Evidentemente, si aquí hubiese una señal, que es muy improbable, que nos dijese otra cosa, pues aplicamos lo que diga la señal. Imaginaos que al que viene por la calzada le han puesto un stop y al que viene por el camino no le ponen nada. Pues en ese caso tendría preferencia el del camino. ¿De acuerdo? Pero preferencia la tiene el que viene por la vía pavimentada. En las glorietas, bueno, pues esto yo imagino que también estáis
hartos de verlo porque, bueno, pues lógicamente hay muchísimas glorietas. Bueno, pues tiene preferencia el vehículo que está rodeando la glorieta frente al que va a incorporarse. Además, daros cuenta que en casi todas las glorietas, además de la norma, está siempre la señal. A la entrada hay un ceda al paso. Por lo tanto, podemos aplicar el ceda al paso o podemos aplicar la norma, que es exactamente lo mismo. Entonces, en este caso, el vehículo negro ya ha entrado, el vehículo verde también, pues el vehículo, bueno, azul o violeta, como sea, pues tiene que esperarse, ¿vale? Una vez que pasan esos vehículos, pues es cuando este vehículo ya puede acceder, ¿de acuerdo? Entonces, en una glorieta, todo lo que nos viene por ahí, pues tiene preferencia sobre nosotros, ¿vale? Bueno, después tenemos, os he dicho yo 3, son 4, que se me olvidaba uno. Los vehículos que circulan por una autopista o autovía frente a los que quieren acceder a ella, ¿vale? Entonces, bueno, pues esto también es bien sencillo. Estos vehículos que veis aquí, todos estos que tenemos aquí, están circulando por la autopista y este vehículo va a incorporarse a ella. Por lo tanto, ese vehículo no tiene preferencia. Tienen preferencia estos conductores que ya van por ella, ¿vale? Independientemente de eso, que también lo veremos más adelante, nosotros tenemos obligación de facilitar esa incorporación. Es decir, si este conductor ve que el carril izquierdo está libre y este necesita nuestra colaboración, pues debe desplazarse lateralmente o acelerar un poquito o frenar un poquito siempre para facilitar esa incorporación. Pero por supuesto, lo que nos explican aquí es que la preferencia la tenemos nosotros que llevamos por la autopista. Este ni hace el amago de desplazarse, ¿vale? Y luego el último, que era el que se me ha olvidado a mí, lo de los vehículos que van por una vía pública. Bueno, pues si yo voy por una vía pública y se incorpora alguien por una vía privada, un garaje, una gasolinera, un taller, lo que sea, bueno, pues el que va por la vía pública tiene prioridad. Ojo, vía pública, ¿de acuerdo? No estamos hablando de otro tipo de vías, que ahora os voy a poner un ejemplo, ¿vale? Entonces, yo siempre os digo que os tenéis que encerrar en esto que hemos visto. Es decir, esto es así porque lo dice el libro, me cierro y eso es así siempre, ¿de acuerdo? Si no hay señales, aplico la norma con sus excepciones. Si hay señales, aplico lo que digan las señales. Siempre, insisto, otra cosa es la cortesía de dejo salir a este porque soy un tío muy majete, ¿de acuerdo? ¿Vale? Entonces, yo siempre os pongo aquí un ejemplo muy exagerado, muy exagerado, pero para que lo tengáis claro por si acaso os pasa algo parecido alguna vez. Y os pongo, os suelo poner, bueno, pues aquí una carretera, poner en negro. Bueno, pues tenemos aquí una calle, aquí tenemos un callejón. Esto algunos de vosotros ya habréis visto este ejemplo alguna vez, que lo he puesto en las clases, ¿vale? Bueno, y tenemos aquí un montón de carriles, ¿vale? Varios carriles. Y por aquí vienen 250.000 vehículos circulando, ¿vale? Turismos, camiones, autobuses, de todo, ¿vale? Y por aquí sale un señor con una bicicleta, ¿vale? Que siempre os pongo de ejemplo que va al banco, me parece. Va al banco a por la pensión del mes, ¿vale? Ahora que estamos, bueno, primero ya casi no, pero bueno, ahí tenemos el banco y va a cobrarla, aunque ya tiene que ser en el cajero, ya sabéis que no nos dejan entrar. Bueno, y la pregunta es, ¿quién tiene preferencia en esta intersección, el ciclista o los vehículos? ¿Vale? Por no enrollarme mucho, no voy a preguntar, cada uno que se haga la idea, y las respuestas evidentemente son o el ciclista o el resto de los conductores que vienen por esa vía, ¿vale? La preferencia la tiene el ciclista, ¿de acuerdo? ¿Por qué tiene el ciclista la preferencia? Pues muy sencillo, porque es una intersección. Yo no he dicho esto que sea un camino privado, ni mucho menos, es un callejón, pero es una calle pública, y el ciclista viene por la derecha. Esto, lógicamente, no es una autopista, porque no hay un banco en una autopista, no hay un callejón en una autopista, por lo tanto, la preferencia la tiene el ciclista, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y esto, en caso de accidente, el juez tiene que aplicar el reglamento, ¿de acuerdo? Ahora bien, diréis, pero ¿cómo vas a salir ahí sin mirar? Va a decir, no, es que tengo prioridad y demás. Bueno, pues esto, evidentemente, hace falta una señalización. ¿Qué habría que poner aquí? Pues muy sencillo. Si nosotros aquí ponemos un ceda al paso, una señalita de ceda al paso, pues ya está, asunto solucionado. El ciclista tiene un ceda al paso y no tiene prioridad. ¿De acuerdo? Con esto lo que os quiero decir es que eso que dicen muchos conductores de yo voy por la principal o yo voy por la vía más ancha, eso no vale. Es decir, no vale la principal. El reglamento no habla de vías principales. Habla de lo que habla y ya está, de lo que hemos visto. Por lo tanto, como digo, bueno, pues la solución a esto es señalizarlo correctamente y de esa forma ya no hay problema, ¿vale? ¿El ciclista, aunque no esté al paso, va a salir como un loco ahí? Pues evidentemente no. De hecho, se va a detener y los va a dejar pasar. Pero
la teoría diría que se aplicaría esto que acabo de explicaros. ¿De acuerdo? Bueno, ¿dudas de esto tenéis? ¿Alguna duda? ¿Todo claro? Todo claro, ¿no? Vale, perfecto. Bueno, pues tenemos, luego nos explican, bueno, el comportamiento que también es importante, cómo nos tenemos que comportar cuando estamos llegando a un cruce. Son 3 fases, tampoco me gusta a mí enrollarme mucho con el tema de las fases, pero sobre todo es el tema de la observación. Cuando yo llego a una intersección, a efectos de ceder el paso, lo que tengo que buscar son señales, ¿de acuerdo? ¿Qué señal tengo yo? Si tengo un ceder el paso, si tengo un stop, si no tengo nada y demás. Y, o si yo no tengo nada, ¿qué tienen los demás? ¿Vale? Entonces, si yo llego a una intersección, vamos a suponer, esta es la imaginación, que llego a este cruce y yo no tengo nada, ¿vale? Este ceder el paso no existe, no hay nada. Bueno, pues yo no puedo decir, bueno, pues cedo el paso a la derecha y ya está. No, voy a mirar porque si ellos pintado en el suelo tuviesen un ceder al paso, pues yo en este caso tengo prioridad, ¿vale? Tendría que ceder el paso a los de la derecha y ellos tienen una señal que les quita esa prioridad, por lo tanto la prioridad es mía. Los que vengan por la izquierda, me da igual, por norma me lo tienen que ceder. ¿De acuerdo? ¿Vale? Esto en la práctica lo veremos un poco más a fondo también, ¿vale? ¿Qué tenemos que hacer si no tenemos prioridad? Otra pregunta que sale también. Nos dicen que nosotros tenemos obligación de demostrar al resto de usuarios, conductores o peatones, animales también, pero el animal no lo va a pillar, que efectivamente vamos a ceder el paso. Y la pregunta que nos ponen es, ¿cómo demostramos a los demás que vamos a cederles el paso? Bueno, pues como dice ahí, por nuestra forma de conducir, por la reducción paulatina de velocidad. Si yo llego a un paso para peatones, se aproxima un peatón y llegando clavo el freno y digo, te estoy dejando pasar, pues no lo he hecho correctamente, ¿de acuerdo? Yo tengo que demostrar a ese peatón que le voy a ceder el paso. Cuando es con un turismo, pues exactamente lo mismo. Voy moderando la velocidad. Si yo tengo prioridad y veo que ese conductor modera la velocidad, me da confianza y puedo pasar. Pero si veo que viene súper rápido, pues evidentemente me freno porque no sé qué es lo que va a hacer, ¿vale? Y finalmente, vamos a ver esto antes de hacer una pequeña paradita para tomar un traguillo de agua. Dice, ¿qué tenemos que hacer si tenemos prioridad? Bueno, pues nosotros, cuando tenemos prioridad, tenemos que pasar, lógicamente. Perdón, voy a enchufar el ordenador, que me estoy quedando sin batería y no quiero dejarlos a medias, ¿vale? Bueno, pues como digo, si tengo prioridad tengo que pasar, tengo que demostrar que tengo esa preferencia, pero lo que no puedo hacer es quedarme bloqueando una intersección, ¿vale? Entonces, fijaros, aquí se supone que estos vehículos que vienen por aquí tienen prioridad porque este parece que tiene ahí un stop, es una línea continua y demás, ¿vale? ¿Veis? Aquí estamos viendo que yo tengo preferencia porque el de la derecha tiene señalización que se la quita, ¿vale? Entonces dice que yo no puedo penetrar en la intersección si previsiblemente, como es el caso, me voy a quedar bloqueando esa intersección. Entonces no puedo decir, no, pero yo tengo preferencia, ¿vale? Tienes preferencia, pero no vas a poder pasar. En este caso lo que tienes que hacer es quedarte un poquito más atrás y permitir que los vehículos, en este caso que tienen stop, puedan pasar. ¿De acuerdo? Entonces, si tengo prioridad y me meto siempre, lógicamente no se puede hacer. ¿Vale? Bueno, pues dudas. ¿Todo claro? ¿No hay ninguna duda? Vale, perfecto. Bueno, pues vamos a parar un momentito para reponer un poco de fuerzas, beber un poquito de agua o lo que tengáis que hacer y enseguida continuamos, ¿vale? Para la grabación.